Tebas insiste en que el Barça no compró árbitros. Vamos a explicar o matizar un poco todo esto, ¿eh? Muy buenas a todos, ¿qué tal? No me voy a cansar. No me voy a cansar de explicar esto. No me voy a cansar de insistir en esto, porque, claro, hay una corriente mediática tan grande deseando que se olvide, que se aparque el caso Negreira, o deseando instalar la idea de que como el Barça no pagó árbitros, pues esto ya no hay nada que decir, ¿no? Pues hay tanta fuerza en esa dirección que, oye, a lo mejor algunos os cansáis de mí y decidís no ver estos vídeos, pero yo voy a seguir explicando lo que hay, las falacias que se están extendiendo, ¿no? Alrededor de este asunto y, y bueno, y no me voy a cansar, insisto, es que ya es una decisión que tomé hace un tiempo y que no va a cambiar, ¿no? Em, Preguntado Itebas de nuevo por el caso Negreira, ha dicho que, según su experiencia jurídica, si no ha salido ya el pago a árbitros, no va a salir, es decir, que no ha habido pago a árbitros, que el Barça pagaba para influir en los ascensos y descensos y que eso también es corrupción deportiva, pero claro, que la pena no tiene que ser o no es lo misma que si hubiese pagado directamente a árbitros, ¿no? Las palabras tienen significado, ¿vale? Cada palabra que utilizamos, y más en el caso de las personas inteligentes, ¿no? O que saben utilizar el lenguaje, tiene un significado, tiene una intención, ¿vale? Em, y Tebas, todo lo que dice, lo dice con una intención, ¿vale? Tebas está diciendo que el Barça intentaba influir en los ascensos y descensos y eso es corrupción deportiva, y es correcto, ¿no? Es correcto decirlo así, y Tebas está diciendo que la pena no es la misma que si hubiese pagado directamente a árbitros. Y yo en esto tengo más dudas, os tengo que decir, ¿no? Pero el problema es que parece de alguna forma menos grave, ¿no? Parece menos grave. Y pongo un ejemplo que es, o sea, no es el mismo ejemplo, ¿no? Pero parece aquí que es más grave, ¿no? A ver, yo qué sé, tener a un empleado que vende droga en una esquina de la calle que tener a sueldo, ¿no? Al capo que dirige toda la banda criminal que vende droga en la calle, ¿no? Y de verdad, o sea, que nadie se lo tome como que estoy comparando al Barcelona ni a Negreira con nada que tenga que ver con la droga, ¿vale? Pero es que aquí lo que se ha descubierto es que el Barcelona tenía a sueldo al jefe, a uno de los jefes de los árbitros. Y estamos continuamente obsesionados y en busca de un asistente que se dejase comprar, de un árbitro que, bueno, que estuviese comprado para un partido. Parece ser que eso era una costumbre más de antes, ¿no? He leído otra entrevista a Paco Roch hablando de, bueno, pues el tejemaneje del Barcelona eh, con lo de la liga esta que consiguió ganar gracias al penalti que falló Jukic contra el Valencia y, bueno, pues lo que le ofrecía el Barcelona, ¿no? O el trato al que llegó el Valencia con el Barcelona por si conseguía sacarle puntos al Deportivo, ¿no? Parece que era costumbre de antes, bueno, pues hacer este tipo de cosas, ¿no? Los maletines y este tipo de cosas que, bueno, que formaban parte de antes. Pero lo de ahora, de verdad que, si os paráis a analizarlo, ¿por qué tiene que ser menos grave? El juez Aguirre, la Fiscalía, la Audiencia Provincial, la Guardia Civil y las acusaciones particulares, ¿no? Pero bueno, vamos a sobre todo, ¿no? Vamos a hablar de los 4 primeros que he citado, que son organismos independientes, ¿no? Son organismos que no tienen ningún tipo de significación, ¿no? Con ninguna de, vamos, ni con las acusaciones ni con los acusados, ¿no? O con los investigados, mejor dicho, opinan que el Barcelona pagaba a Negreira con el objetivo de que Negreira, dentro de las funciones que tenía atribuidas dentro del CTA y de su poder de influencia, influyese en los arbitrajes. Que el Barcelona pagaba con esta intención. Os he explicado muchas veces que el delito de corrupción deportiva es un delito de mera actividad, es decir, en el caso del que lo perpetra, se perfecciona con la intención, con el pago, con la intención de influir. Si están todos estos organismos de acuerdo, y el propio Tebas también lo está, en que el Barcelona tenía la intención de que Negreira influyese en los ascensos y descensos
y con eso sacar un rédito, ¿no? Obviamente deportivo, porque si no, no se me ocurriría otro motivo, ¿no? Para querer influir. ¿Por qué va a ser menos grave que coger en un partido puntual a un árbitro y pagarle, o pagarle con un sobre un dinero para que arbitre mal ese día? Es que estamos hablando en ambos casos de tratar de influir. Lo que pasa es que de una manera estás influyendo solo en un partido y de otra manera estás tratando de influir en la competición, ¿no? El juez Aguirre viene a decir que el Barça intentó, ¿no? Lo que intentaba o lo que buscaba era comprar el sistema arbitral. O sea, no le valía con un partido y con un árbitro, sino que buscaba comprar la cabecera, ¿no? Comprar la cabeza visible o la persona que influía. ¿Eso supone comprar o no comprar árbitros? Pues son cuestiones semánticas, ¿no? Evidentemente, son cuestiones semánticas. Pero os lo expliqué en su día y os traje números aquí. La diferencia de salario entre un árbitro de primera y segunda división era aproximadamente unos 200.000 euros al año. La diferencia entre que fueses internacional o no era también de una enorme cantidad económica. ¿Es eso comprar o no es eso comprar árbitros? Pregunto. O sea, si tú influyes en el sueldo del árbitro, si tú tratas de tener una influencia en el sueldo del árbitro en su carrera, ¿no estás de alguna manera comprando de esa forma su voluntad? Esto, insisto, esta es la tesis del juez Aguirre, ¿no? Que no es una persona cualquiera, es la persona que de momento está haciendo la instrucción de este caso. Entonces, pues depende cómo queramos definir comprar árbitros, ¿no? Está claro que no hay ninguna prueba de que el Barça pagase a un árbitro en concreto para que manipulase un partido. Sobre eso no hay pruebas. De hecho, es que si ha existido eso alguna vez, no vamos a encontrar ninguna prueba, ¿no? Por lo tanto, pues demos por hecho que no se ha producido. Tampoco tenemos pruebas de que Negreira cogiese a un árbitro en concreto y le pagase una cantidad, aunque no conocemos todavía el destino final del dinero que recibió Negreira. Sabemos que no incrementó su patrimonio, pero no sabemos dónde acabó ese dinero, ¿vale? Pero tampoco hay pruebas de eso, ¿no? Por lo tanto, doy por hecho que como no se puede probar, pues que eso no se produjo. Pero ¿es necesario? ¿Es necesario que si tú escribes en un medio, por ejemplo, como Público, alguien te explique que ese es un medio de izquierdas y que si tú, bueno, pues opinas muy contrario a ese medio, pues a lo mejor no tienes mucho futuro en ese medio? ¿Alguien te tiene que explicar en ABC cuál es la línea editorial del medio y que si a lo mejor alabas mucho, pues al actual gobierno, pues a lo mejor no tienes mucho futuro en ese medio? Aquí está la cuestión. Aquí está la gran pregunta. Los árbitros que temían de la manera que temían a Negreira, porque eso lo han manifestado muchos, ¿conocían cuál era la línea editorial de Negreira? ¿Tenían la sensación de qué es lo que le tiraba más y qué es lo que le tiraba menos? Porque si tenían esa percepción, los árbitros sabían qué había que hacer y qué no había que hacer para que te fuese bien. Y ahí está la clave, ¿no? En esa línea editorial. Y eso no supone acusar a un árbitro de estar vendido. Es muy humano que si tú crees que a tu jefe le va más por aquí que por allá, bueno, sin perder el sentido de la justicia, porque entiendo que la mayoría de árbitros, no pongo la mano en el fuego por todos, pero que la mayoría de árbitros no entran directamente a perjudicar a un equipo o a beneficiar a otro, pero en esos momentos donde tienen que tomar decisiones que son complicadas a veces en décimas de segundo, pues muy probablemente a muchos de ellos su zona de seguridad pues consistía en ir a lo que le gustaba al jefe. Y eso se notaba después en las sanciones, en los ascensos, en los descensos, en ese tipo de cosas, ¿no? Y al final, bueno, pues lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Había un saldo arbitral, penaltis y expulsiones, ¿no? A favor y en contra entre el Madrid y el Barcelona, tan diferente, tan sideralmente diferente, pues ¿qué queréis que os diga, no? Que, que a lo mejor lo que le gustaba al jefe lo tenían claros algunos de ellos, por lo menos, ¿no? En fin, que esto hay que decirlo, aunque sea desagradable, hay que decirlo. Que hay que explicar en qué consiste el delito de corrupción deportiva por el cual está siendo investigado el Barcelona. Todavía no ha sido ni siquiera acusado, ni mucho menos condenado, pero sí que está siendo investigado y, y hay que explicar este tipo de cosas, ¿no? ¿Compró el Barcelona árbitros? Pues literalmente no, desde luego, literalmente no. Ahora, ¿pagaba para tratar de influir en los arbitrajes, influyendo en sus carreras profesionales? Pues de momento, esa es la tesis, insisto, de Fiscalía, de la Audiencia Provincial, del juez
Aguirre y de la Guardia Civil. Esto es lo que hay. Sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.